tal amigos de Alitia? Mi nombre es Alan. El día de hoy estamos aquí para hacer este video en una sección muy interesante llamada Unidad Pericial. Esta sección es demasiado interesante debido a que vamos a desglosar todos aquellos procesos, todos aquellos procedimientos, todas aquellas técnicas y todo lo que se hace realmente como un perito criminalista ya trabajando, pues sí, en una fiscalía, ya sea en procesos particulares, etc. Entonces, realmente si queremos ser peritos criminalistas y queremos aspirar a un lugar, por ende de ese tipo de trabajos, pues debemos de conocer todas estas cosas que les voy a mencionar. Esta sección la vamos a ir llevando poco a poco. En un video vamos a hablar sobre unas cosas, sobre otras y las vamos a ir llevando poco a poco para que se entienda, ¿ok? Y bueno, vámonos con el primer tema para esta sección. Y este tema es demasiado fundamental e importante de aprender, y más a los alumnos que apenas están preparando para realmente poder ejercer como perito criminalista. Y creo que aquí es donde muchas personas, muchos alumnos dicen: es que realmente esto no me va a servir. ¿Por qué? ¿De qué hablo? Pues bueno, hablo de que nosotros como peritos criminalistas estamos regidos por la ley, estamos regulados legalmente, y ahí es la importancia de todos nosotros aprender realmente los aspectos legales que debemos de llevar pues en las actividades futuras, y la importancia del rol en el sistema penal acusatorio. Entonces, como este primer tema, vamos a tratar el sistema penal acusatorio. Y pueden decir: pero es que yo qué debo de saber como del sistema penal acusatorio si no voy a ser abogado, si yo nada más voy a procesar tal. Pues déjenme decirles que como peritos criminalistas el sistema penal acusatorio es parte fundamental, y más aún porque vamos a ser partícipes de este sistema penal acusatorio. Si no fuéramos partícipes, pues no serviría aprenderlo, pero como vamos a realmente participar y vamos a estar dentro del sistema penal acusatorio declarando, haciendo todas las cosas debidas, pues debemos de conocer nuestro sistema. Y de acuerdo a nuestro sistema, pues bueno, tenemos unas reformas que nos dice el artículo 20 constitucional. Si se fijan, ya nos vamos metiendo sistema penal acusatorio, constitución. Entonces sí, nos regimos bajo la constitución, bajo el artículo 20, y nos dice unas reformas muy interesantes, y nos dice cómo realmente es el proceso penal, y se va a regir de principios. Si se fijan, ya metimos sistema penal acusatorio, artículo 20 constitucional, y ahora unos principios. ¿Qué nos dicen estos principios? Bueno, tenemos distintos principios. El primero pues va a ser el principio de publicidad, ¿ok? Antes que nada, para los que dicen ¿qué es el proceso penal? ¿Qué es el proceso penal acusatorio? ¿Por qué? Cuéntanos por qué vamos a tener que participar en ello. Pues bueno, el proceso penal tiene un objetivo muy fundamental, y es conocer los hechos y establecer una verdad histórica, garantizar la justicia y en la aplicación del derecho resolver el conflicto totalmente. Es decir, si hay un conflicto surgido como una consecuencia de un delito, pues bueno, el sistema penal va a contribuir para restaurar esa armonía social entre la parte que acusa y la parte acusada, ¿ok? Entonces, tenemos esas partes que el sistema penal acusatorio pues va a tratar de resolver, de restaurar la armonía en un marco de respeto estricto a los derechos fundamentales en las personas. Entonces, es fundamental el derecho. Aquí dicen: es que yo no voy a ser abogado. Pues sí, fíjate que vas a ser partícipe, no como abogado, pero sí como un perito. Entonces, vámonos con el primer principio, como les decía, que está regido bajo principios. Nos vamos a ir con el principio número 1, que es el principio de publicidad. ¿Qué es el principio de publicidad? Bueno, pues este nos dice muy claramente: el principio de publicidad quiere decir que las audiencias van a ser públicas. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Bueno, pues sí, esta publicidad, este principio de publicidad realmente tiene el fin de que las personas puedan acceder no solo no solo las partes intervinientes en el proceso, es decir, el que acusa y el acusado, no solo ellos van a poder intervenir en este proceso, sino también van a poder entrar, van a poder acceder
el público en general. Por eso es publicidad, porque cualquier parte del público en general va a poder entrar y ver la audiencia. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Todos los delitos participan en este principio de publicidad? Pues bueno, no. Hay una excepción. Bueno, hay excepciones. Un ejemplo podría ser la delincuencia organizada. En delitos de delincuencia organizada, las audiencias pierden este principio de publicidad y no puede entrar el público en general. Los juicios públicos pues también se van a hacer con el objetivo de que toda la comunidad tenga una certeza, que es muy importante, de que las audiencias son realmente transparentes o que están siendo buenas, pues, porque antes del proceso penal acusatorio había muchas personas que decían, no, es que el proceso se llevó de tal manera, acá dijeron de una cosa, acá se pusieron de acuerdo por la otra. Pues bueno, ya con este principio de publicidad, pues realmente va a haber una certeza de que los juicios son transparentes o que el proceso realmente es transparente y que se va a garantizar la impartición de justicia, que es uno de los fundamentos que mencionamos al principio. Este proceso se utiliza para la impartición de justicia y para restaurar la armonía social entre las partes que están pues sí, en disputa en el juicio, ¿ok? ¡Qué buen servicio! Entonces, principio de publicidad, que cualquier persona va a poder entrar, el público en general, excepto algunos delitos, como les puse el ejemplo, la delincuencia organizada, ahí sí pierde ese principio de publicidad, y todo lo demás, pues bueno, ya sería investigar qué tipo de delitos sí puede tener el principio de publicidad, qué no, y ya lo vamos viendo. Pero bueno, como primer principio es el de publicidad. Luego nos vamos con otro principio, el cual pues también nos ayuda a olvidarnos del proceso inquisitorio que se llevaba antes, y con este nuevo sistema penal pues nos dice que debe de haber otro principio, el cual es el de contradicción, ¿ok? Este principio de contradicción, pues bueno, nos dice que las partes, número uno, se van a poder conocer, ¿ok? Se van a poder controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, si una parte ofrece una prueba, el otro también lo puede contradecir y se pueden estar ahí contradiciendo. Pues es la palabra, es el principio de contradicción, debidamente a que pueden oponerse a las peticiones, a los alegatos de la otra parte, y en este principio tanto el Ministerio Público como la contraparte estarán en igualdad de condiciones, es decir, los dos se deben de enterar al mismo tiempo, totalmente al mismo tiempo, lo que solicita cada parte. Es decir, no puede estar una parte y solicitar algo, pero la otra no escuchó. Ella está perdiendo ese principio de contradicción tan importante. Entonces, deben de estar, las partes se deben de conocer y se pueden confrontar los medios de prueba. Si uno ofrece una prueba, el otro lo puede contradecir, y precisamente de eso se trata un juicio. Entonces, ya una vez haciendo eso, pues ya se va a saber la manera en la cual se va a proceder, y esto realmente evita que se tenga una ventaja sobre la otra parte, es decir, que una parte tenga más ventaja que la otra, porque así ya los dos están contradiciendo y los dos están escuchando al tanto lo que uno ofrece con lo que otro ofrece, lo pueden contradecir, etcétera. Entonces, ese es otro principio de aquí del sistema penal acusatorio, del proceso penal. Entonces, bueno, es el segundo, la contradicción. Como tercer punto, o como tercer principio que nos marca nuestro artículo 20 constitucional, tenemos el principio de concentración. Entonces, ya llevamos publicidad, ya llevamos contradicción, y ahora nos vamos con concentración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué concentración? Bueno, esto nos quiere decir que las audiencias se van a desarrollar preferentemente en un mismo día o en días consecutivos, donde se van a ir desahogando, se van a ir ofreciendo pruebas, se van a estar presentes pues todos los sujetos procesales o todas las partes intervinientes, y meramente nos quiere decir eso, o sea, se van a concentrar en el mismo día, o en días consecutivos. Esto para no alargar tanto el proceso, porque antes los procesos pues llevaban años y nada. Entonces, este principio de concentración nos hace que el proceso pueda ser más rápido, más ágil, y que sí, sea en el mismo día o incluso días consecutivos, pero se deberán de presentar las pruebas, se deberán de desahogar, y todos los procesos
deberán estar todas las partes intervinientes. Entonces eso nos quiere decir nuestro principio de concentración. Y nos vamos con nuestro siguiente principio, el cual es un principio, como les he mencionado, importante también, y nos habla del principio de continuidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, que las audiencias, que el proceso se deberá llevar a cabo pues en una forma realmente continua, sucesiva y secuencial. ¿Esto pues para qué? Pues bueno, principalmente para evitar tantos años de proceso como en el sistema inquisitorio se utilizaba, que realmente el proceso duraba años. Entonces, este principio de continuidad nos dice eso. Debe ser sucesivo, debe ser continuo, debe ser secuencial para cortar tantos años de proceso y lograr los objetivos de justicia. Estos objetivos de justicia, pues bueno, es el éxito de llevar un buen proceso sin utilizar tantos recursos, es la eficacia de la agilidad y la rapidez de resolver un caso. Entonces, meramente este principio pues nos habla acerca del tiempo, de reducirlo totalmente y llevarle continuidad, secuencia, agilidad y rapidez para resolver un caso. Y nos vamos con nuestro último principio, y no porque este el último es menos importante, tiene la importancia relevante igual que todos los principios que hemos hablado, y que así nos establece el artículo 20 constitucional. Y este principio y último es el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir este principio de inmediación? Bueno, dice que toda audiencia se va a desarrollar integradamente en presencia de un órgano. Ese órgano pues es el órgano jurisdiccional, y así como de las partes que deben de intervenir en la misma, en ningún caso, en ninguno, el órgano jurisdiccional va a poder delegar en persona alguna admisión, es decir, no podrá hacer tampoco el desahogo, no podrá hacer la valoración de pruebas, la emisión o explicación de alguna sentencia respectiva. Entonces, esto nos quiere decir el principio de inmediación, y aquí concluimos estos 5 principios, estos principios tan importantes que nos marca el artículo 20 constitucional, que debe de seguir el proceso penal acusatorio. Pero aquí no hemos acabado, no puedo decir, ya me sé los principios, ya puedo ser un perito criminalista porque ya aprendí qué es el principio de publicidad, cuál es el principio de concentración, cuál es el principio de contradicción, de inmediación, etcétera. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. No, hasta aquí no se termina. No tienes poder aquí. Porque además de conocer los principios bajo los que se rige el sistema penal acusatorio, pues ¿qué creen? Que también tiene etapas, y en estas etapas es precisamente en algunas donde vamos a intervenir nosotros como peritos criminalistas. Entonces, estos 5 principios son los que entran en las etapas del sistema penal acusatorio mexicano. Entonces, si se fijan, hay que aprendérselos y hay que sabérselos, porque no podemos caer en una contradicción hacia estos principios, y mucho menos violar las etapas que un sistema penal acusatorio establece. Estas etapas pues las vamos a ver a continuación. Vámonos con las fases, con todo este procedimiento penal que se utiliza, o todas estas etapas que se utilizan en el sistema penal acusatorio, y nos vamos con la investigación, que es el inciso A, por así decirlo, y es una investigación que está dividida en fases. Sí, o sea, está la investigación, y esa investigación se divide en fases. ¿En cuáles se divide? Pues bueno, empezamos con la investigación inicial. ¿Qué quiere decir la investigación inicial, o cuándo aplica la investigación inicial? Bueno, pues va a comenzar con una noticia criminal, es decir, cuando al perito criminalista le dan la noticia criminal, hubo un homicidio en tal parte, tal. Ahí comienza la investigación criminal, la noticia criminal, por ahí empieza. ¿De qué otra forma? Con una denuncia. También puede ser una denuncia donde empieza la investigación inicial, y hubo otro requisito equivalente a la noticia criminal o a la denuncia. ¿Esto cuándo concluye? Porque inicia en la noticia criminal o en la denuncia, pero va a concluir cuando el imputado quede a disposición de un juez de control. Tiene que ser un juez de control, y este juez de control, pues ¿qué va a hacer? Va a formular su imputación. Entonces, la investigación inicial empieza recibiendo la noticia criminal, recibiendo una denuncia, y termina cuando el juez de control, formula la imputación.
De ahí nos vamos a la investigación complementaria. Esta investigación complementaria, ¿qué nos quiere decir? Bueno, comprende desde la formulación de la imputación que hizo el juez de control y se agota una vez se haya cerrado la investigación. Esas son las fases divididas en la investigación. Investigación inicial, investigación complementaria. Va una primero, después va la otra. Ya les expliqué cómo va. Y bueno, así se comprende esta fase de investigación. Luego de ahí nos vamos a otra etapa que es la etapa intermedia o de preparación del juicio. Como su nombre lo dice, bueno, va a comprender desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Es decir, ya cuando está la formulación de la acusación y luego se abre ya la apertura cuando ya se hace la apertura del juicio, ya empieza la etapa intermedia y de ahí sigue otra etapa que es la etapa no se le puede decir como el juicio. Es cuando ya realmente después de la apertura del juicio viene el juicio y que comprende, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta una sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, si se fijan, va por etapas, hasta obtener una sentencia que nos va a emitir un tribunal de enjuiciamiento, dependiendo del delito, ¿ok? Entonces, esas son las etapas que conlleva. Vamos a hacer una recapitulación. Etapa 1, investigación. Se divide en dos fases, investigación inicial, luego investigación complementaria. De ahí nos vamos a la etapa intermedia o la preparación del juicio y de ahí nos vamos al juicio. Eso comprende las etapas del sistema penal acusatorio y que son muy importantes porque dentro de estas etapas es donde vamos a participar como peritos criminalistas. Y aquí, después de tanta teoría, después de tanto hablar de que la Constitución, que el artículo 20, que los principios, que las etapas, pues llegamos a lo que nos interesa, que todo nos debe interesar por supuesto, pero justo aquí voy a hablar de la participación del perito criminalista en el sistema penal acusatorio. No podemos hacer una participación como peritos criminalistas si no conozco las etapas del sistema penal acusatorio, si no conozco los principios del sistema penal acusatorio. Entonces, ya una vez aprendido los principios y nuestras etapas, nos vamos con nuestra participación como peritos en el sistema. En la investigación, obviamente, el perito juega un rol de especialista. Como su nombre lo dice, un perito es aquel experto o especialista en una rama, en una ciencia, en un tema, etc. Entonces, como peritos somos especialistas y vamos a jugar ese rol dentro del sistema penal acusatorio. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar nuestra pericia en la investigación, ya sea en investigación de campo o en investigación de laboratorio. Vamos a aportar de esta forma elementos técnicos científicos, porque como peritos criminalistas somos técnicos y somos científicos. Hacemos distintas técnicas y aplicamos la ciencia para poder llegar a una especialidad o poder emitir una opinión, ¿ok? Entonces, meramente vamos a participar como especialistas y vamos a desarrollar nuestra pericia aplicando, obviamente, ya sea en el campo o en el laboratorio, métodos científicos y métodos técnicos. ¿Esto es qué nos va a servir? Pues le va a servir a la policía de investigación, a la policía de investigación, a nuestro Ministerio Público para su plan en la investigación del caso. En el proceso penal acusatorio, pues bueno, desde la audiencia inicial hasta la etapa intermedia, que ya las vimos, nosotros como peritos criminalistas nos vamos a desempeñar como un asesor técnico, brindando asesoría de los aspectos técnicos científicos al Ministerio Público y al policía. Es decir, nosotros vamos a ser la mano derecha en materia técnica y científica de lo que ya conocemos de la criminalística, de nuestras técnicas, de nuestros procedimientos, y vamos a estar apoyando al Ministerio Público y a la Policía de Investigación, ¿ok? Desde la etapa intermedia y desde la etapa inicial y en la etapa intermedia. Eso vamos a desempeñar como un asesor técnico y es muy importante saberlo. Y es muy importante también conocer esas etapas que ya les mencioné hace un momento, porque si no las supiéramos y les digo, a ver, perito criminalista, tiene juicio,
va a participar en la etapa inicial y en la etapa intermedia. ¿Te quedas cuál es la etapa inicial? ¿Cuál es la etapa intermedia? Bueno, ya aprendimos en este video cuál es la etapa inicial y cuál es la etapa intermedia. En eso vamos a ser nosotros asesores, vamos a ser los consultores técnicos y vamos a contribuir al Ministerio Público en los aspectos que se especializa cada caso. Y en su caso, pues se va a realizar el rol de testigo experto, donde va a participar con el testimonio de experiencia. Entonces, ese es nuestro rol en el sistema penal acusatorio. No nada más es ir a procesar, ya procesé, ya levanté mis indicios, ya embalé, ya etiqueté, pum, ya los mandé. No, realmente cuando se hace todo eso, luego vienen los juicios y muchas veces hay que estudiar, y es muy importante estudiar el proceso penal y nuestra función en el proceso penal acusatorio. Entonces, ya con este video hemos detallado un poco las cosas que nosotros como peritos criminalistas hacemos, y si se fijan, pues es algo interesante. Muchos dicen, es que yo no voy a ser abogado, yo para qué me aprendo las etapas, yo por qué me tengo que aprender los principios. Bueno, pues porque vas a ser partícipe de este proceso penal acusatorio, y no hay de otra que si eres partícipe, puedes conocer a qué vas a participar o en qué vas a participar, no nada más ir a declarar y listo. Entonces, esa es la función de un perito criminalista dentro del sistema penal acusatorio, y que si realmente te vas a dedicar a ser perito criminalista en una fiscalía, pues te vas a enfrentar al sistema penal y no te va a quedar otra opción más que estudiarlo. Pero bueno, ya hablamos del sistema penal acusatorio, ya hablamos de nuestra función dentro del sistema penal acusatorio, pero déjenme decirles que también tenemos una legislación que va a regular nuestras actividades como peritos criminalistas. ¿Qué quiere decir esto? Como que una legislación, como que nos van a regular, como que me van a decir lo que tengo que hacer. Pues déjenme decirles que sí. Y esta legislación, ¿qué quiere decir? Les pongo un ejemplo. En el capítulo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público se establecen las responsabilidades y obligaciones que rigen a los servicios periciales. Nosotros como peritos vamos a estar en los servicios periciales, como su nombre lo dice, peritos servicios periciales, y dentro de esto hay una ley orgánica que nos va a regir, dentro de los cuales pues obviamente se incluye al perito criminalista. No es que dentro del Ministerio Público existen los servicios periciales, y dentro de los servicios periciales existe el perito criminalista, y como es una ley que regula al Ministerio Público, por ende también nos regula a nosotros como peritos criminalistas. Es que ya me revolví, es que esto, que el otro. Bueno, en pocas palabras, tenemos una ley que nos rige, que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y listo, se acabó, porque somos servidores públicos y tenemos que respetar esas leyes. Entonces, vámonos con un artículo que nos rige como peritos criminalistas, y este es el artículo 42 del capítulo 5, como ya les dije, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y que nos dice, bueno, pues ahí se definen los servicios periciales, su objetivo, el cual es desarrollar informes o dictámenes, y una actuación bajo autoridad y mando inmediato por el Ministerio Público. Entonces nos dice que tenemos que desarrollar informes, que tenemos que desarrollar dictámenes, que vamos a actuar bajo autoridad y mando del Ministerio Público, es decir, que el Ministerio Público nos va a mandar a nosotros, ¿ok? Luego nos vamos al siguiente artículo, que es el que sigue, es el artículo 43 del mismo capítulo, del capítulo número 5 de la misma Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Y qué nos dice el artículo 43? Pues bueno, nos mencionan las atribuciones del perito criminalista. Entonces, ya aquí ya se centra más en nosotros. El primero nos dice que nos regimos bajo el Ministerio Público, que desarrollamos informes o dictámenes, pero este artículo 43 nos dice nuestras atribuciones, es decir, lo que vamos a hacer como peritos criminalistas, ya una vez dejando hablado el sistema penal acusatorio. Esto es lo que tenemos que hacer como peritos criminalistas. ¿Y qué nos dice? Bueno, nos dice principalmente, como inciso A se podría decir, tenemos que apoyar técnica, científicamente al Ministerio Público en las investigaciones respecto de datos, vestigios y elemento material probatorio. Entonces, si
Si se fijan, es la ley y nos dice que eso tenemos que hacer. Luego nos vamos al inciso B, que nos dice deben de formular informes, deben de formular sus dictámenes que les sean encomendados por el Ministerio Público. Todo nos lo va a mandar el Ministerio Público. ¿Sabes qué? Ocupo un informe de tal hecho, tal, y ya como peritos criminalistas, tenemos que hacer el informe, rendírselo al Ministerio Público porque así lo requiere. Nos vamos al inciso C, que es elaborar opiniones especializadas y fundamentando los dictámenes en procedimientos científicos o técnicos según corresponda. Su nombre lo dice, somos peritos criminalistas, somos científicos, tenemos que usar la ciencia, tenemos que usar nuestras técnicas según corresponda el delito, según corresponda lo que vayamos a hacer como peritos criminalistas, y debemos emitir opiniones fundamentadas en nuestros dictámenes para el Ministerio Público. Luego nos vamos al inciso D, que nos dice que debemos de preservar la integridad de los indicios. Esto es meramente fundamental. Indicios que tenemos, huellas, vestigios, etcétera, del lugar de intervención. Entonces, preservar la integridad de los indicios del lugar de intervención, así como los instrumentos, los objetos o productos de delito. Es decir, a efecto de procesar, levantar, entregar los indicios o elementos materiales probatorios encontrados. Entonces, esto es fundamental de nosotros, incluso en la escuela nos enseña así, preservar y entregar de una manera correcta los indicios para poder garantizar una buena justicia, ¿no? Entonces, eso nos dice el inciso D, y pasamos al inciso E, que nos dice que vamos a elaborar y actualizar las guías, los manuales y los protocolos para la formulación de dictámenes e informes. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a hacer el informe que hacían los peritos criminalistas hace 30, 40 años, sino que los debemos de estar actualizando, debemos de checar nuestras normativas, debemos de estar viendo cómo va avanzando esta situación para actualizarnos y para elaborar unas buenas dictámenes o informes, ¿ok? Podemos pasar al artículo 45 de la misma ley, del mismo capítulo, que nos dice que el Ministerio Público hace la mención de la facultad para habilitar peritos criminalistas a cualquier persona, fíjense bien, que tenga los conocimientos prácticos, que tenga conocimientos técnicos o científicos requeridos cuando no se cuente con peritos en la disciplina, ciencia o el arte de que se trate. Entonces, se fijan, nos rige esa ley y básicamente nos está diciendo que el Ministerio Público nos va a requerir ciertos dictámenes, ciertos informes que nosotros con nuestra ciencia, con nuestras técnicas, con todo lo que hemos aprendido, tenemos que desglosar y tenemos que ser esos asesores técnicos, esa mano derecha del Ministerio Público y de la Policía de Investigación. Entonces, si se fijan, pues es algo que debemos de tener en cuenta, no nada más ser perito criminalista, es técnicas, procesamientos, levantamientos, fijaciones, ir a los lugares, andar en la unidad, no. ¡Esto no era parte del trato! También debemos de saber de derecho, también debemos conocer la Constitución, debemos de conocer nuestro sistema penal acusatorio porque somos partícipes. Y bueno, les hago esta recomendación, que realmente estudien esta parte del derecho, esta parte de la Constitución, estas partes de la ley orgánica del Ministerio Público. Todo ello nos va a funcionar y nos va a servir mucho, porque así al momento de presentarnos en un juicio ya no llegamos sin saber realmente qué se hace en un juicio o por qué yo estoy implicado en ese juicio, ¿ok? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, pues con mucho gusto en los comentarios los pueden dejar. Y les parece si les dejo como unas preguntitas y ahí las pueden responder ahí en los comentarios. Y la primera sería, a ver, mencionen los principios bajo los cuales se rige el actual sistema penal acusatorio mexicano. Y los vimos, son los principios. Igual si pueden mencionarlos ahí en los comentarios. También me pueden mencionar las etapas. Vamos a hacer esto. Primera pregunta, menciona los principios. Segunda pregunta, menciona las etapas del sistema penal. Como tercera pregunta,
menciona en cuál etapa del sistema penal el perito tiene mayor actuación y mencionar los artículos donde se le atribuyen o se le ofrecen o se le establecen más bien esas atribuciones de perito criminalista. Y con eso vamos a dejar hasta aquí el video, el primer video. Ya los siguientes ya no va a ser de derecho, ya no va a ser que el sistema penal tal. Creo que con esto ya nos damos una idea y posteriormente pues sí vamos a empezar con nuestra parte de criminalística, con lo que realmente empezamos a hacer. Así viene lo chido. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, con mucho gusto la pueden poner en los comentarios. Ahí se las estaremos resolviendo. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver este video, por su atención. Espero que les haya quedado muy claro, o si no muy claro, pues que ya les haya dado aunque sea una idea. Y nos vemos en el siguiente video de Unidad Pericial. Yo soy Alan Silva, esto fue para Litia. Muchas gracias.